Durante el Porfiriato, la sociedad mexicana estuvo dividida en varias clases sociales, de acuerdo con la fortuna y el origen de cada una de ellas. La aristocracia semifeudal, también llamada alta sociedad, estaba integrada por los políticos, los capitalistas, criollos y extranjeros. Eran la clase rica, la dueña de haciendas, fábricas, de casas comerciales o negocios, que llevaba una vida desahogada. Los principales representantes de esta clase social fueron los científicos, un grupo de amigos personales del dictador. La burguesía nacional estaba compuesta por los latifundistas o hacendados, los grandes comerciantes y los accionistas de empresas mineras e industriales. La pequeña burguesía o clase media estaba integrada por comerciantes e industriales en pequeña, burócratas, maestros, profesionales, periodistas y pequeños comerciantes. Esta esfera social tiene una gran importancia, tanto económica como política, pues ayudó en la transformación política que el país necesitaba a principios del siglo XX. El proletariado es la naciente clase obrera que, junto con los campesinos, formaba el bloque de los oprimidos. Vivía en condiciones muy deplorables y soportando toda clase de injusticias. El desarrollo económico en México experimentó un crecimiento desigual dentro de los distintos sectores de la producción. Durante el gobierno de Porfirio Díaz, los puntos más altos de crecimiento alcanzaron la minería y la industria. A estos dos le siguió la agricultura y después la ganadería, con diferencia muy marcada en cuanto al desarrollo se refiere. En cambio, se multiplicaron los caminos, puentes y edificios. Los teatros presentaron compañías y actores europeos. Pronto el cinematógrafo fue conocido en todo el país. La paz porfiriana fue provechosa para la cultura. Se avanzó en las ciencias, las artes y la técnica. Se fundaron academias, teatros, museos, grupos artísticos y científicos. Como en Europa y el resto de América, hubo una profunda influencia de la cultura francesa que puede apreciarse en la mayoría de los edificios y los monumentos de la época. Un grupo de historiadores publicó México a través de los siglos. Otro grupo escribió México y su evolución social. Justo Sierra inauguró la Universidad Nacional. José María Velasco plasmó en cuadros maravillosos el esplendor del paisaje mexicano. Saturnino Herrán pintó una impresionante serie de cuadros con gente del pueblo y con alegorías a la mexicanidad. José Guadalupe Posada logró vigorosos grabados con escenas de la vida diaria. Músicos como Juventino Rosas, Ricardo Castro y Felipe Villanueva buscaron crear una música con ondas y raíces populares. Hubo grandes novelistas como Federico Gamboa, cronistas y cuentistas como Ángel del Campo y poetas como Manuel Gutiérrez Nájera, Manuel José Otón, Salvador Díaz Mirón y Amado Nervo, que dedicaron su talento a describir y a cantar la vida y el paisaje de México, así como a explorar la intimidad de sus sentimientos. En los últimos años del gobierno de Díaz hubo un grupo de muchachos brillantes y estudiosos que formaron en la Ciudad de México el Ateneo de la Juventud. Alfonso Reyes, José Vasconcelos, Pedro Enríquez Ureña encabezaron el movimiento renovador que buscó libertad y nuevos caminos para el pensamiento, para la creación artística. Sus trabajos juveniles fueron interrumpidos por la Revolución y todos ellos realizaron la parte más importante de su obra una vez que terminó la lucha. Se enriqueció la vida cultural con nuevos periódicos, revistas y libros escritos e impresos en México. Algunos periodistas sufrieron persecución, confiscaciones y encarcelamiento durante los años del gobierno de Díaz. Debe destacarse que el ataque contra el periodismo de oposición fue muy espasmódica y coincidiendo más o menos con los periodos de las sucesivas reelecciones de Díaz. Después llegó la prensa con el general Manuel González. La Patria fue fundada en 1887 por Irene Paz como diario independiente. La causa de González, desde su postulación a la presidencia, había sido sostenida por La Libertad, periódico fundado en 1878 por García Telésforo. En julio de 1880 sale El Nacional, fundado por Gonzalo Esteva, con una brillante mesa de redacción. La Voz de México, órgano de la Sociedad Católica. La Prensa apareció en 1883, bajo la dirección de José María Virgil. La Reforma, fundada en febrero de 1880 por Filomeno Mata.
El Tiempo, encabezado por la oposición conservadora, así como el Monitor republicano. La prensa, bajo los sucesivos regímenes de Porfirio Díaz, en 1885 se inicia la diserción de los liberales yuxtapecos. En agosto aparece El Hijo del Aguizote. Era un semanario de caricaturas fundado por Daniel Cabrera, quien expresa su amargura por haber apoyado las revueltas militares de Porfirio Díaz. En julio de 1888, el licenciado Rafael Reyes Espíndola fundó El Universal. Los escritores independientes llegan a pensar seriamente en la construcción de pabellón especial destinado a los acusados del delito de la imprenta y en formar en la cárcel una biblioteca para su uso particular. En la República aparecían hojas, volantes, libelos escritos en lenguaje soez que circulaban entre las clases populares bajo rubros como el mero valedor. Así fue la prensa, la vida cultural y social durante el Porfiriato.